Vamos a irnos a la página 68. Uy, ya estamos un poquito corriendo porque necesitamos de verdad estar preparados ya para la evaluación de lenguas originarias. Debemos terminar nuestros materiales, ¿ya? Entonces, estimados amigos, dicho esto, empezamos. Estamos aquí en la página 68, en vez de 67, 68. Gina, ¿hemos avanzado este conector o no? Gina, ¿ya? Ya acá también hemos avanzado, ¿eh? Ujú. Entonces, nos tocaría trabajar Chay Hinaman, ¿ya? Entonces, estimados amigos, ¿qué es Chay Hinaman? Chay Hinaman significa de acuerdo a ello, de esa manera, de la otra manera, ¿ya? Chay te que ni wanchrik. A ver, Chayta niwanch. Chay Hinaman ya. Chayta niwanch. Ya vamos Chayta a plantear algunos ejemplos. A ver, están varios ingresando ahí recién. chayta Ya. Entonces, Estimados entonces, amigos, a ver, veamos. Mm, Ya. Acción, condición, referencia, gina, se plantea. Tanda la runa, jau, cascan, mangina, atanque. Cascan, maina. Sí, gina, mapaki. Mira, estimados amigos, justo lo que estaba viendo esta situación, ¿ya? Hay palabras como en este caso, términos conectores lógicos, que muchas veces suelen ser más utilizados en la oralidad que en la escritura, ¿ya? Por ejemplo, el Cheihinaman. ¿En qué situación voy a utilizar, en este caso, este conector lógico? En este caso, estamos hablando de una condición, de acuerdo a ello, ¿sí? Pero, por ejemplo, no toda la vida, estimados amigos, voy a utilizar el Cheihinaman, así como debe ser completito la palabra. Si no, hay ocasiones en el que se utiliza, ¿qué cosa? Solo una parte de este término. Chaymanjina, algunos dicen, ya, ahora vamos a poner. Chayhinama. Esta expresión se traduce como de acuerdo a ello, de acuerdo a una condición en el que nos... ¿sí? Por ejemplo, yo te digo, em, jamonki, vienes. Y mira, no va a funcionar siempre. Chayhinaman. Ahora mira. Chayhinaman, purin, rimasunchi. Mira, estimados amigos, aquí cuando nos encontramos con este tipo de expresión, a veces te das cuenta, dices, Chayhinaman va a funcionar, pero no funciona. De acuerdo a ello, no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? ¿Cuál va a ser el motivo o circunstancia para que no funcione? En ese perrito, 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 que se llame su papá. Todo su papá se la. ya, Victoria, matan Victoria Rima. ¿Ya? Mira, estimados amigos, en este caso, muchas veces una expresión de esta manera, el Cheijinaman, no va a dar en una oración completamente. Entonces, si no funciona, ¿para qué utilizamos? En la oralidad se utiliza esto, ¿ya? Algunos esta expresión lo utilizan como Chaiman, y matas que lo ganas, ¿ya? Se utiliza como Chaiman Hina. Por ejemplo, pones, en este caso yo diría, a ver, un ejemplito sencillo. Em, veamos. eh, ya, Runata Yupanqui. Runata, o Runakunata. Runakunata Yupanqui. Mira, te estoy diciendo, cuentas las personas. Cuentas las personas. Y luego te digo una idea. Chayman Hina o Chayhinaman, Chayman Hina
¿Qué cosa? Y de acuerdo a ello, antata, antata, apa, mungi. En este caso, estimados amigos, ¿qué está pasando? Simplemente estamos dando una condición. ¿Y cuál es la condición? Aquí está. Dice, cuentas las personas, ¿ya? Y mi oración sería, pues, cuentas las personas, coma, de acuerdo a ello, ¿qué vas a hacer? De acuerdo a ello, traes pan, traes pan, pero estoy utilizando una condicional. De acuerdo a ello, traes pan. Entonces, aquí, primero, cumplimos con una condición. Cuentas las personas, ¿ya? Cuentas la cantidad de personas y de acuerdo a ello traes pan. Aquí, cuentas las personas. ¿En qué hecho sería? Runa, kunata, yu, panki. Coma. Ya imagina, ¿qué cosa? Antata, apamunki. Entonces, en este caso, sí tendría significado esta oración o esta expresión, sí tendría, mira, Chaiman Hina o Chaihinaman también en algunos casos se utiliza. Entonces, para eso, primero, ¿qué es lo que debemos entender? Primero debemos tener una condición, por eso se llama condicional, una condición. Y de acuerdo a eso, realizas una acción, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos, en este caso, estimados del Chaimangina, debemos entender lo siguiente. Primero nosotros debemos cumplir una condición y luego realizamos la acción. ¿Entendido? Por ejemplo, cuentas las personas. De acuerdo a ello, tres. ¿Cuánto más? Oye, vas a ir y vas a contar las personas. Ya imagínate, andata, te estoy dando una idea. Oye, vas al centro. Ya. Por ejemplo, veamos otro ejemplo. Vas a Cusco, ¿ya? Y me avisas. Mira, fíjate, me avisas cómo está el clima, cómo está la vida ya. Mira, es una condición todavía. ¿Y cómo está la vida? Y luego te dice, de acuerdo a ello, de acuerdo a ello, decidiré, decidiré viajar o no. O sea, en este caso, estimados amigos, tenemos una condición. Aquí está. Vas a Cusco y me avisas cómo está la vida. Es la primera condición. De acuerdo a ello, mire, fíjate, de acuerdo a ello, es mi conector. Decidiré viajar o no. Entonces, mira, estimados amigos, aquí, si nosotros nos encontramos con esta expresión, muchas veces tú puedes decir, oye, tú, tú vas a Cusco y me avisas cómo está la vida. Y de acuerdo a ello, dirías, yo decidiré viajar o no. Ahora, en castellano, en quechua, ¿cómo sería, profesor? Tú vas a Cusco. Pues, tan a Cusco. Cuscota, hawargepia, tan Cuscota, rinki, ¿ya? Y me avisas. Y pones aquí Ginaspa y, ¿ya? La conjunción. ¿Cómo está la vida? Imaina, causa y, cascanta, Willa, wanki. Willa manki, ¿ya? Willa manki. Toma y dice, Chaimangina, Chaimangina, ¿qué cosa? Yo decidí viajar o no. No ka, chusa, naipaj, manapas. ¿Ya? Chusa, naipaj, icha, utah manapas. Podría ser utah manapas. Así sería la traducción. Pero aquí, estimados amigos, siempre va a haber una condición. Se imagina. Entonces, mira, muchos dirán, pero profesor, ¿de dónde salió todo este grupo de palabras? ¿Ya? Kan kusku tarenki.
Es la primera expresión. Tú vas a Cusco. Ya que está. Tú vas a Cusco. Ya está. Luego me avisas cómo está la vida. Y este conector I que estamos utilizando, ya en este caso, vendría a ser el GINASP. Y una consecuencia. Me avisas. ¿Eh? Me avisas cómo está la vida. ¿Qué te estoy diciendo? Me avisas cómo está la vida. Y me causa de Cascanta, William Anki. ¿Ya? Esta sería pues la segunda parte. Después de eso, dice, de acuerdo a ello, yo decidiré viajar o no. Si hay mangina, noja, chusanaipa, uta, manapas. ¿Ya? Chusa, si hay mangina, noja, chusanaipa, icha, uta, manapas. Y estoy dando una idea. Ahora, muchos dirán, pero profesor, ¿por qué yo quiero decir yo decidir viajar o no? Una de las características del quechua es que no siempre vamos a encontrar palabras o todos los términos en castellano, no vamos a terminar o no vamos a encontrar en el quechua, ¿ya? Por ejemplo, términos actuales de derecho, términos de educación, o sea, términos que se han acuñado, que se incorporan últimamente, no vamos a encontrar. Ya es un poco complicado. Por eso muchas veces se utiliza de manera contexto. ¿Ya? Entonces es una de las características. Ahora vamos al libro. En el libro creo que hay más ejemplos. Mira, muy frecuente en el oral, menos en el escrito. Ya te he dicho bien claro. Esto es muy frecuente solamente en el oral. En el escrito va a carecer. Puede aparecer en instrucciones, advertencias o acuerdos previos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú vas a un acuerdo, ¿ya? Si tú vienes a mi casa, dependiendo de eso, yo haré algo. Muchas veces, ¿ya? Se combina con el iscan mangina de acuerdo a lo que fue o a lo que hay. Mira, veamos lo siguiente. Iscan mangina dice. Ahora, si tú no quieres, en este caso, hacerte un rollo así tremendo, yo puedo plantearte la siguiente oración. De acuerdo a, a lo que cocinas, vendré. Mira, de acuerdo a lo que cocinas, vendré. En este caso es distinto, ¿ya? Solo aquí la idea o el tema es que este conector, de acuerdo a, está al inicio. Entonces, le estoy dando una condición. De acuerdo a lo que cocines, yo vendré. Ahora, a lo que cocines. A lo que cocines, vendré. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago en este caso, estimado? Ahora, si yo necesito la condición, aquí lo que me da la idea es que tengo que utilizar lo siguiente. El iscan man, ¿ya? O puede variar, ¿ya? Si no puede ser iskama, pues iskaiki man. O sea, miren, pongamos aquí. Esta viene a ser mijusca, como un gerundio o algo así. Ahora, ¿qué puedes agregar a eso? Yo le agrego a iska más, ya mira, fíjate, más un posesivo en primera persona, más el man. Esto me da una idea clara de que estoy hablando, ¿ya? De que yo, ¿ya? Yo soy, en este caso, estimados amigos, esa persona, ¿ya? Que va a realizar una acción y como realizo esa acción, otra persona, de acuerdo a lo que yo haga, ¿ya? Va a tomar una decisión, ¿ya? Yo soy la condición, diríamos. Mira, vamos a poner ejemplitos. Yo soy la condición. Y aquí te dije, mira, lo siguiente, ¿ya? Para que entiendas un poco más. No dice, is jamás posesivo y man. Por ejemplo, para que entiendas. Pongo el verbo bailar. Tú soy.
Tu soy viene a ser bailar. ¿Ya? Bailar es tu soy. Ahora, ¿qué voy a hacer? Agarro la raíz tusu y le voy a agregar esta estructura que tengo aquí arriba. Este le voy a agregar. ¿Y cómo voy a agregar? Tusu. Le agrego primero el isca. Isca. Tusus ka. Busca. Ya. Ahora, para yo, en la primera persona, voy a agregar el posesivo y. Tusus kai. Mira, fíjate. Tusus kai. Recién le agrego el man. ¿Ya? Tusus kai man. Ahora, ¿qué es lo que vamos a entender aquí? Este grupito de sufijos que estamos uniendo es una forma abreviada de decir de acuerdo, ¿ya? A lo que yo. ¿Por qué yo? Tusus Porque Kaiman. estamos Tusus Kaiman. utilizando posesivo de la primera persona. Aquí está, yo. Entonces, de acuerdo a lo que yo, tú suscríbete, imagina. De acuerdo a lo que yo Bailo. bailo. Mira, fíjate, de acuerdo a lo que yo bailo, yo le digo, vienes. ¿De acuerdo a lo que bailo? Vienes. Ah, y aquí mi oración sería, tu suscaiman. Y aquí le agregas el gina. Tu suscaiman gina. ¿Qué cosa? Muchas veces el gina funciona separado. Tu suscaiman gina. ¿Qué cosa? Ja, ya está. Aquí sería mi expreso suscaiman gina, jamón. Entonces le estoy dando una condición. Pero esto va a cambiar. El caso del posesivo va a ser un elemento variable que va a cambiar, porque aquí ya te has dado cuenta. Mira, ¿qué cosa te diste cuenta aquí? ¿Ya? Yo soy la condición. De acuerdo a lo que yo voy a realizar, es que va a ocurrir una acción. ¿Ya? Cuando tú le dices, oye, tu mamá dice, hijo, vienes a la casa. Y tú le dices, ya, de acuerdo a lo que hagas, voy a venir. Entonces, ahora, en este primer caso, cuando utilizamos la primera persona, yo soy la condición. Ahora, esto puede variar. Por ejemplo, aquí vamos a agregar ya, Gina, ¿ya? Y aquí está el Gina. Mira, fíjate, ¿ya? Ahora, yo puedo variar o cambiar esta estructura con otro. Por ejemplo, aquí tengo, tú suscaí y aquí posesivo en segunda persona. Puedo cambiar. ¿Cuál es el posesivo en segunda persona? El posesivo en segunda persona, estimados, ¿cuál es? Es el famoso iki. Iki. Ahora, en este caso, ¿quién es la condición? Yo ya no soy la condición, sino ahora tú eres la condición, diríamos así. O sea, va a depender de lo que tú vas a hacer, la acción que yo voy a hacer. Por ejemplo, pongo aquí, uno, tú soy, es el verbo. Y el verbo es bailar. Bailar. Ahora, agregando esta estructura que tenemos aquí, puedo cambiar o puedo darle una orientación adecuada. Y me dice, primero tengo que poner la raíz verbal. Tusu. A ver qué pues. ¿Ya? Tusu. Luego me dice el isca. Isca. ¿Ya? Tususca. El tususca es el bailado, cantado, ¿eh? Mi jusca, el comido. Ahora, a este le agregamos qué cosa? El posesivo ik. Tusus kaiki. ¿Ya? Tusus kaiki. Después le agrego el man. Tusus kaikiman. Hawarge. Tusus kaikiman.
Gina. ¿Y cómo se traduciría esto en el español? Sería de acuerdo a lo que tú, ¿qué cosa? Bailes. De acuerdo a lo que tú bailes, voy a venir. Entonces yo puedo poner aquí, tú sus imagina, ¿ah? Moza. De acuerdo a lo que bailas, a lo que bailes, vendré. Entonces así sería mi oración. De acuerdo a lo que tú bailes, vendré. ¿Me entiendes? O sea, en este caso, muchas veces el Chaimangina puede ser reemplazado por un elemento que estamos viendo ahora, ¿ya? Entonces, mira, fíjate, cumple la condición. En este caso, ¿qué condición? ¿Qué nos da esa idea? Simplemente el posesivo, para nosotros decir de acuerdo a quién. Por ejemplo, pongamos aquí una tercera persona, ¿ya? Para que entiendan un poco más. En la tercera persona nos encontramos con la misma estructura y decimos posesivo en la tercera persona que ahora es la N. Y dices, por ejemplo, ¿quién es la condición? Es una tercera persona. O sea, hablamos de él o ella es la condición o la acción que realiza esa persona, ya va a ser la condición para que yo realice una acción. ¿Ya? O simplemente ponemos aquí, la acción que realiza, ¿quién? Él o ella es la condición para otra acción con, como consecuencia, ¿ya? Entonces, veamos lo siguiente. ¿Ya? Si vamos a tener que entender aquí, la acción que realiza él o ella es la persona o va a ser la condicional para que nosotros podamos realizar o alguien pueda realizar una acción. Por ejemplo, en vez de decir Pai, yo puedo decir María. María normalmente, literalmente se traduce como ella. María, ¿ya? María, ¿ya? Lo que hace María. ¿Qué puedo decir? Aquí pongo, ¿qué cosa? El verbo canta. Itai. Tus, ta, aquí. Y pongo, ta aquí viene a ser cantar. Y pongo, ta aquí, ahora le aumento el isca, le aumento la n. Taquiscan. Fíjate, mira. María, taquiscan y posesivo. Aquí está el posesivo. Taquiscan, man, Gina, ¿qué cosa? Ja, musa. Así sería mi oración. María, o aquí puedo poner, María, taquiscan, Gina, vamos. Fíjate. María, taquiscan, Gina, vamos. Estoy diciendo, de acuerdo a lo que canta María, voy a venir. O sea, estimados, así va a funcionar el caso de este conector que nosotros nos utilizamos. ¿Ya? Puedo decir otro, por ejemplo, ¿ya? Si no quieres, en este caso, poner todo el iscan mangina, te puedo dar otra opción, ¿ya? Por ejemplo, a ver un momentito. Pongamos aquí. Empezamos con el uno, ¿ya? Es la primera parte. Ahora, otra manera de decir, aquí te voy a decir, en este caso, otra manera sería lo siguiente. Rolly, ¿ya? Por ejemplo, Tuzunk, Rolly Tuzunk. Rolly va a bailar. Y yo te digo, Chay Mangina, Ja, Monkey. De acuerdo a YouTube, vienes. ¿No es cierto? O simplemente yo soy la condición aquí. Y te puedo decir,
aquí, la otra manera que podemos utilizar sería de la siguiente manera. ¿Ya? Yo, no ka, ta, tususaj. Ya, no ka tususaj. Pongo una coma y le pongo chayman hinat. ¿Qué cosa? Chayman hina, hamunki. Ya está. ¿Se imagina? Monkey. Y de acuerdo a ello, vienes. Podemos utilizar. Oye, yo voy a bailar, se imagina monkey. Entonces aquí te estoy dando la condición. Cuando esté yo a punto de bailar, yo esté bailando, de acuerdo a eso, tú vas a venir. ¿Me entiendes? A esa debe ser la estructura que podemos manejar, podemos utilizar. O simplemente tú eres la condición y otra vez hablamos de otra manera. Por ejemplo, ¿cuál sería la otra manera? Yo te digo, ¿ya? La otra manera que podemos decir aquí es, ¿ya? Tú, ¿ya? Em, casi un poco complicado con ese, ¿te acuerdas de lo que tú hagas? ¿Ya? Hay que imagina, en este caso casi no se utiliza de otra manera, ¿ya? O puedes decir, canta kinky, can, tú, sonki. Tú bailas y pongo, chay, man, hina, ¿qué cosa? Ja, moza. ¿De acuerdo a eso? Venga. Ya está. Entonces, aquí también utilizamos el Chayman, Gina, que vendría a ser la otra manera. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, eso hay que entender. El tercer caso también va a pasar lo mismo, estimados. Entonces, el Chey Hinaman o Chayman Hinan, que son las dos expresiones que son muy usuales, puedes utilizar. Por ejemplo, Tanta Tarunas Cascama Hina, Rantenki. También puedes utilizar el verbo haber. ¿Cuál es el verbo haber? A ver, ¿cuál es el verbo haber? ¿Hemos trabajado o no? A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál es el verbo haber? Canqui, canqui, Ya, el verbo haber. Ya. ¿Kanki? ¿Cuál es el verbo haber? Manos yuyangits merent kama verbo haber. Ya. El verbo haber es un caso muy especial, ¿eh? Haber. Normalmente en el quechua se utiliza el casca, ¿ya? Casca. Y aquí entra este trabajo. Por ejemplo, cas, can, man, gina. Y aquí estoy diciendo, de acuerdo a lo que hay. Cas, can, man, gina. Entonces, si tú quieres decir, de acuerdo a lo que hay, estás hablando del verbo haber. Cas, can, man, gina. Ya, cas, can, man, gina. Vamos a unir ya. Cas, can, man, gina. Entonces, fíjense. Cas, can, man, gina. Ahora, yo te puedo decir, Runa, Kaskanman, Hina, ¿ya? Jamunki. En este caso te estoy diciendo, de acuerdo a lo que haya personas, ¿qué estoy diciendo? Bienes. O sea, el verbo haber siempre va a ser Kaskanman, Hina, ¿ya? Por ejemplo, entiéndeme algo más aquí. Muchas veces nos encontramos con el verbo casta. Por ejemplo, hatun casta. El casta aquí ahí te está diciendo había, fíjate, había sido grande. Es el verbo haber. Entonces, ¿cuál sería la traducción más cercana? Casta. El casta viene a traducirse como había sido. ¿No es cierto? Entonces va a cambiar su significado de acuerdo al contexto. Hatun casca había sido grande. Si yo puedo agregar esto, mira, Hatun
casca. Aquí le agrego la N. Cascan, man, gina. Aquí sí estoy hablando de acuerdo a lo que es grande, ¿ya? Pues cinchita, llaza. Cinchita, llaza. Así podría ser. ¿Te das cuenta? Hatun cascan, man, gina. Entonces el cascan te da esa idea del verbo haber, ¿ya? Por ejemplo, cuando dices llaquisca, casca. ¿Qué estoy diciendo? Había, ¿qué cosa? Estado, Triste. ya, preocupado, ya, preocupado. Y también puedo decir, por ejemplo, preocupado. Tú puedes decir cosisca, casca. ¿Qué es cosisca, casca? Había estado alegre. Podría ser, ¿eh? Cosisca, casca. ¿Qué vendría a ser? Había estado alegre. Alegre. Y si yo te digo, yao, saminchasca, casca, ¿qué estaría diciendo? ¿Está descansando? Saminchasca. ¿Qué es saminchasca? A ver. Estaba alegre, podría ser ese de Cusisca Casca. Ya, podría ser. po- ¿Cómo vamos a saber si tiene Ya, mira, una... en este caso, mira, si nosotros, a ver, escúchenme, excelente la participación de la compañera que nos dice, cosisca, casca. Si tú quieres decir y me quieres decir, no, profesor, esto estaba alegre, ¿ya? En este caso estamos hablando de un caso del verbo estar, ya no del verbo haber. Entonces, si yo quiero poner estaba alegre, puedo poner cosisja, ¿qué cosa? Casja, ¿ya? O simplemente en pasado, cachcaran. Podemos utilizar cachca o callar. Estaba alegre. Entonces, eso hay que tener en cuenta, porque el casja simplemente te da la idea del haber estado, ¿ya? Más no del verbo estar. ¿Me entiendes? Por ejemplo, Samin Yasja casja, Había estado afortunado. sido o había estado, había sido Afortunado. O bendecido, bendecido, afortunado. bendecido, todo lo que es su sinónimo. ¿Me entiende? Entonces yo puedo utilizar. Había sido bendecido. Samin Yasja casja. ¿Ya? ¿Me entiende? O sea, el verbo haber, mira, si se dan cuenta, estimados amigos, desde que hemos empezado el curso, hay temitas que ya son más complicaditos, que tal vez literalmente uno quiere explicarlo, pero simplemente se utilizan más en la oralidad y ves que aquí funciona, ¿ya? Entonces, mira, cosas casca. Cosas cacharan estaba alegre. Eso hay que diferenciar, ¿ya? Samin había sido bendecido. ¿Me entiende? Entonces, mira, creo que hemos dado algunos aspectos muy importantes que nos van a ayudar. Y aquí está, mira, porque hemos planteado aquí. Cascan mangina, mijos, comeré de acuerdo a la cantidad que hay. Por ejemplo, ¿ya? Yo digo aquí, utilizando el verbo haber, casca, le agrego una N, le agrego, ¿ya? Cascan man, gina, fíjate, cascan mangina, ja, monkey. Es decir, de acuerdo a lo que haya, vienes. Pero también puede variar y decir cascaikiman, fíjate, cascaikiman gina, ja, monkey. Yo le estoy preguntando, ¿vienes de acuerdo a cómo te encuentras? O simplemente de acuerdo a qué? ¿Vienes de acuerdo a qué? Cascaikiman gina, monkey. Aquí entra algo interesante. Por ejemplo, Kali Kasraykim Hinamaki, de acuerdo a lo que te encuentras, ¿ah? Kaskama Hinahamaki, de acuerdo a lo que haya bienes.
O sea, va variando, en este caso el cascan mangina, castaiki mangina, va teniendo diferencias y va agarrando un diferente significado de acuerdo a cada situación. Ya es el verbo ver. Creo que en el libro 5 ahí se trabaja ese tema todavía del cascan. ¿Ya? Migurata, mi juzgaiki mangina dante pseiki. Mira, te compro comida de acuerdo a lo que tú comes. Mi juzgaiki mangina. Llancas mangina colgeta churecos. Ya es una condición. Oye, de acuerdo a lo que trabajas, pondré dinero. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estimados amigos, creo que aquí tienen el Scanman, que es un tema muy interesante, un poco complicadito, pero creo que hemos tratado de explicar de las diferentes maneras. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda? A ver, ¿alguna pregunta, duda? ¿Les ha quedado claro o no? O repetimos una clase próxima en el Cascama. Porque mira, si se han dado cuenta, chicos, hay mucho análisis todavía para hacer en esa parte del Cascama, porque vamos a tener que determinar de dónde viene, por qué viene, y es una tarea que nos están dando también a nosotros, ¿ya? Entonces, creo que esto del Scanman por ahora queda aquí. Pero recuerden aquí, hay ejemplos que sí te van a ayudar. Mira, dice, Cascaman hina, amigos. ¿Ya? Runaj, Cascaman hina, antata, apamunki. Oye, de acuerdo a la cantidad o de acuerdo a las a la cantidad de personas, 3 pares. ¿Ya? Ahora, El uno, profe, haga. a ver, vamos a ver. El uno, vamos a ver. Uno, traduce, que dice quechua. Vamos, a ver, vamos. Para que no puedan estar un poco complicados. Te daré ropa de acuerdo a la talla que uses. ¿Ya? Por ejemplo, te daré ropa de acuerdo a la talla que uses. Primero buscas la condición. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la condición? O primero busques la causa. ¿Cuál es la causa? Te daré ropa. Te daré Ropa. Ese es el primer elemento. Oye, te daré ropa. De acuerdo a la talla que uses. Aquí está. Entonces, veamos aquí. Te daré ropa, ¿cómo se dice? En quechua. Yanapa y Pachay. Pachay y Yanapa. Juzgaiki. Pachata Husaiki. ¿Ya? Joseiki. Te daré ropa. ¿Ya? Achata Joseiki. Ahora, ¿qué cosa voy a poner? Voy a poner la talla que uses. Talla. ¿Ya? Y como no hay talla, Sayay, Nikiman, Sayay, Nikiman. Sayay, ajá. Sayay Niki Man, Niki Man, Hina. Ya está. Achata Kosaiki, se Niki. Ahora, si yo quiero, en este caso, estimados amigos, darle un orden para que pueda mi oración terminar en verbo, voy a poner al final. Sayay Niki Imagina, Achata Kosaiki. Ahí sí tiene sentido. Te daré plata, digo, te daré ropa de acuerdo a tu tamaño, a tu talla. ¿Me entiendes? ¿Ya? Para eso sirve este caso. Si hay ni que imagina. Por ejemplo, la 5 dice, haré el Como por trabajo. ejemplo, a ver, por favor, profesor, en Vamos. este mismo ejemplo no funcionaría el chaimangina, ¿no? Chaimangina achata josaiki, o sea, o sea, con ese término de chaimangina, aquí no cuadraría bien, creo. Sí, en algunos casos, como les digo, no cuadra porque el Hinaman más está orientado en la oralidad. Pero a ver, vamos a ver ya. ¿Ya? Por ejemplo, aquí podría ser distinto para hacer funcionar el Chaimangina. Puedes decir, Sayei, Mayrim Zeinik. O, ¿cuál es tu talla? Imagina, Achatokuseki. Ahí sí podría funcionar, pero en este caso no. ¿Ya? No Por ejemplo, funciona. preparamos la comida de acuerdo a la cantidad de invitados. Ajá. Ya, por ejemplo, prepararemos comida de acuerdo a la cantidad de invitados. Y una de las cosas que les he dicho
Y siempre recuerden, estimados amigos, es que cuando nosotros queremos traducir, ¿ya? Tenemos que empezar de atrás hacia adelante. Es una de las cositas que tal vez he aprendido durante este tiempo que funciona bastante. Dice, mira, prepararemos comida de acuerdo a la cantidad de invitados. Entonces, invitados, ¿cómo se traduce en el castellano, en el quechua? Invitados. Ya. Minkas takuna manjina. Ya. Minkas takuna manjina. ¿Qué cosa? O mijunata. Rua sunch. Rura sunch. Podría ser. De acuerdo a los invitados, prepararemos la comida. ¿Ya? Ahora, también del último vas a tener que empezar. Dice, harán el trabajo de acuerdo a lo que, explique el profesor. Del último empiezo. Y digo, mira, yachachir, yachachis han manjina, pongamos, yachachis han manjina, ¿qué cosa? Harán el trabajo. ¿Qué van a hacer? Llamkaita, rura, nay, ya está. Llamkaita, rura, nay, kicho. Y siempre empezando de atrás hacia adelante. ¿Ya? Eso hay que hacer, por favor. Muy bien. Ahora encontramos aquí, ejercicio 2. Llena los espacios con la información falta. De acuerdo al dinero. ¿Ya? ¿Qué pongo? De acuerdo al dinero. ¿Dinero cómo se dice? Urgi. Urgi. ¿Ya? Ahora, aquí entra el verbo estar. De acuerdo a lo que haya dinero. Julgi, kaskan, manjina, rantis. ¿Te das cuenta? Julgi, kaskan, manjina, rantis. Ahora dice, wakichinki, de acuerdo a lo que cante. ¿Ya? Comparte de acuerdo a lo que cante. Takiskan, hina, wakichinki. ¿Y en qué situación utilizo del verbo tener? Cuando tú dices, oye, cuando haya comida, cuando haya esto, ahí utilizamos eso, ¿ya? En cambio, con otros no. Por ejemplo, Joseiki, de acuerdo a lo que tú trabajas. Yankastaiki, imagina, Joseiki. De acuerdo a lo que puedas. Atistaiki, imagina, apamonki. ¿Ya? Aquí miren, de acuerdo a lo que puedas. Poder, a ti. Pero elimina y pongo atis kaiki man hina apamonki. ¿Te das cuenta? Aquí recién mi oración estoy agregando. Atis kaiki imagina apamonki. Aquí está. Atis kaiki imagina. Atis kaiki man hina. Por ejemplo, dice, de acuerdo a lo que pidas. ¿Ya? ¿Qué cosa? Hina churazo. Pedir. Pedir es Mañaiku. uy. Elimino la Y y la aumento. Mañakusta. Kustaikiman. Hina churazo. De acuerdo a lo que pidas, pondré. ¿Me entiendes? ¿Ya? Eso hay que entender. Ya, muy bien. Ahora sí, un momentito. Vamos a poner tamaño 12. Ya está. Maña kuskaiki imagina churazo. Esa sería la expresión. Muy bien, aquí es ordenar nomás ya. Ordenen, por favor. Y ahora vamos a conocer un poquito más del caso benefactivo. ¿Eh? ¿Qué es el benefactivo? A ver, ¿qué sería el benefactivo? ¿Ah? Su nombre indica, estimados amigos, beneficio. Cuando nosotros realizamos algo en beneficio de alguien. Por ejemplo, ya aquí pongamos aquí. Caso benefactivo. Entonces, uno de los casos más grandes en el quechua es el famoso sufijo que utilizamos, pu. ¿Esto dónde va? Ojo, esto va, ¿dónde? Después del verbo, ¿ya? Después
de la raíz verbal. Eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿ya? Aquí utilizamos pues dos cosas direccionales. Entonces, mira, debemos utilizar el caso benefactivo, ¿ya? Estos trabajan, este caso trabaja mucho ¿con quién? Con los sufijos direccionales. ¿Cómo es esto, profesor? Veamos, esto va a trabajar con los sufijos direccionales. ¿Cuáles son esos sufijos direccionales? ¿Ya? ¿Cuáles son? Para ti es el saiki. ¿Ya? Para ti. ¿Ya? Para ti. Por ejemplo, para mí, ¿cómo sería? Es el why. Para mí. Para él, viene a ser el sa. Para él o ella. Mira, con eso vamos a empezar. ¿Cómo es esto, profesor? No entiendo. Por ejemplo, cuando nosotros queremos trabajar con direccionales, primero, para ti, yo te digo, taki, y aquí le agrego el pu. Taki pu, saiki. ¿Qué estoy diciendo? Taki pu, saiki. Literalmente en esta canción, o en este caso te estoy diciendo, te lo voy a cantar. Te lo voy a cantar. ¿Para quién? Para ti, tú que me estás escuchando. Por ejemplo, en el caso de guay, utilizas parecido. Ta, ki, utilizando el pu y le agregas el guay. Ta, ki, pu, ahí. Como que dice, canta, cántamelo. ¿Ya? Pero ¿para quién? Para mí. Cántame, por favor. Ta, ki, pu, ahí. O cántamelo. Ojo, estimados, el caso, siempre el pu nos está indicando que hay un beneficiario. ¿Ya? Ta, ki, pu, ahí. Te estoy diciendo que yo voy a ser el beneficiario de esa canción que tú vas a interpretar. Para él, yo digo, taki pusa. ¿Qué es taki pusa? Para ella o él. Entonces, en este caso te das cuenta, si tú quieres realizar una acción para él, para tu enamorada, para tu esposa, dice taki pusa. ¿Para quién? Para esa persona que tú quieres. Ese es el caso de los direccionales. Pero estas direccionales siempre van a ir acompañados por el sufijo que tiene la función de beneficio, el caso benefactivo. Y dices, taki puseki. Pero profesor, si no utilizo el caso benefactivo, mi oración o mi expresión sería así, pues, taki seiki. Como que digo, oye, te canto, pero en este caso no me está dando esa idea, taki seiki. O simplemente, por ejemplo, taki wei, cántame. Pero no estamos dando, o es una idea incoherente. Por eso, los direccionales siempre van a trabajar con, en este caso, con el pu, porque es el caso benefactivo. ¿Me entiendes? O sea, es una regla que tú tienes que entender. ¿Me entiendes? Entonces, el caso benefactivo es para eso. Y ahora aquí dice, mira, se combina con sufijos personales de tiempo para indicar quién realiza la acción y quién beneficia y cuándo sucede. Por ejemplo, Ranti Piseki, te lo compro. Ranti, el verbo comprar. Pu, el benefactivo. Y el Seiki, ya, Ranti Piseki, para ti, en un futuro cercano. Oye, Ranti Piseki, te lo voy a comprar, te dice. O te lo compro, ¿no es cierto? Ranti Puay, ¿me lo compras? ¿Para quién? Para mí. Ranti Pusum, ¿se lo compramos? ¿Para quién? Para él, ¿ya? Para él, para ella. Ranti Pusos, Ranti Pusa, ¿se lo compraré? ¿Para quién? Para él o para ella. Entonces, tenemos estos casos que nos dan la idea, pero ojo, ya veamos aquí, mira. Has utilizado el primero, el saiki para ti, el guay para mí, el saj
para él. él o ella. Y también utilizamos el rantipuso. ¿Para quiénes? Para ellos. ¿Pero de parte de quiénes? De nosotros. Por ejemplo, dice, de rantipusun. Y yo te estoy diciendo, se lo compramos. Se lo compramos. ¿Para quiénes? Para ellos. Esa es la idea, para ellos. Rantipus. Cuando tú vas al mercado con tu mamá o con tu esposa, dices, oye, hay que comprar ropa para los chicos. Rantipuson, dices, se lo compramos. ¿Para quiénes? Para ellos. ¿Me entienden? Rantipus. Aquí en el libro también nos sale rantipusa, se lo compraré. Mira, se lo compraré yo para él. ¿Ya? Rantipuan, Sí, va variando. desde ayer, no está bien. Y combinando su padre. ¿Ya? Mira, hay algunas cositas que aquí van a variar. ¿Ya? Por ejemplo, rantipuay, ¿ya? Va a depender mucho la orientación. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? En algunos casos, aquí utilizamos el wan, rantipuan. En este caso, estimados, ¿qué estamos diciendo? ¿Ya? Veamos, mira, vamos a analizar. Rantipuay, te estoy diciendo que me lo compres para mí. Ya, mira, vamos a poner. Rantipuay. Le estoy diciendo, cómpramelo. Fíjate, cómpramelo. Ya, cómpramelo. Ahora, ¿qué va a pasar si yo utilizo lo siguiente? En vez de decir cómpramelo, voy a decir rantipuan. Mira, fíjate. Rantipuan. Rantipuan. Ah, mira, dos cosas muy interesantes. Sigo utilizando el pu, ¿ya? Pero aquí debes entender, rantipuay, cómpramelo, ¿ya? Y yo estoy diciéndome, cómpramelo. Le puedo decir, oye, rantipuay, cómpramelo. Directamente le estoy diciendo. Pero cuando yo me encuentro con el rantipuan, estaría hablando de una expresión que dice, me lo compra. ¿Quién? Una tercera persona. O sea, en este caso, una tercera persona para mí. ¿Ya? Para mí. Entonces, en este caso, solo le estoy diciendo, oye, me lo compras, Rantipúa, me estoy diciendo. O sea, esa es la diferencia que debemos entender en este nivel ya que es bien avanzadísimo, donde hay palabritas que nos van a dar más sentido, más orientación de una acción. ¿Ya? Por ejemplo, también encontramos qué cosa. Rantipusonchik. Mira, aquí. Puedes utilizar el sun o simplemente el sunchik. Rantipu, sunchik. Hay que comprar para ellos, de nosotros. ¿Ya? Entonces, estimados, mira, estos son los direccionales eh, que podemos utilizar. ¿Ya? Esos son los direccionales. ¿Ya? ¿Me entiende? ¿Y qué pasa si utiliza rantipum? Se lo compra, mira. Ya, aquí vamos a ver. Pongamos aquí. Rantipum. Ya, pero no vamos a utilizar rantipum, se lo compra. ¿Dudas, preguntas? Está un poco complicadito ya, ¿sí o no? Ya, es el nivel avanzadito del quechua, donde tienes que entender algunas cosas a detalle. Ahora, en la ficha te da eso. Rantipuay, rantipusonchi, se lo compraremos. Ahora dice, mira, tabla de conjugación del benefactivo pu para el verbo ranti. Yo, aquí está, mira. Rantipuay, me lo compras. Rantipusegi, te lo compro. Rantipusaj, se lo compraré para ella. Igualito con tú. Rantipuan, me lo compras. ¿Quién? Tú me lo compras. ¿Ya? Rantipuan. En el para ti no hay. Rantipunku, Rantipunki, se lo compras. ¿Para quién? Para una persona. Rantipuan, me lo compra. Rantipusunki, te lo compra. Rantipun, se lo compra. ¿Ya? A ver, veamos. Mira, estimados amigos. Aquí va a variar. Por ejemplo, dice ella,
Rantipuan, estoy diciendo me lo compra. A ver, vamos aquí, ¿eh? 12, 260. Ya, veamos, mira. Primero dice, ella, Rantipuan. Las variaciones son los últimos términos, los últimos sufijos. Mira, Rantipuan, me lo compra. Luego te encuentras con la siguiente expresión, Rantipusunki. Rantipusunki, te lo compra para ti. Y Rantipun se lo compra. ¿Para quién? Para ella. O sea, va variando. En nosotros, mira, fíjate, utilizamos Rantipusunchik. Te lo compramos, ¿ya? Rantipusunchik. Se lo compramos. Rantipungichik o Rantipusunchik. Hay que comprárselo, digo, ¿eh? Rantipungichik se lo compra. Y aquí así vamos trabajando. ¿Entendido? A ver si ustedes practican, a ver, un poco de estos, me lo traes. ¿Cómo sería me lo traes en quechua? A ver, ¿cómo se dice me lo traes en quechua? Apampuanqui. Apamuanqui. Pampuanqui. Apampuanqui. Ya está. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, un momento. Apampuanqui. ¿Ya? Apampuanqui. Esta me lo traes. ¿Y cómo se dice se lo cortaré para él? Cuchurupusa. Cuchupo. Sa. Usa. ¿Ya? Usa. ¿No es cierto? Me lo leerás. Me lo Ñawin. leerás. Ñawin. Ñawin. Ya. Pu. Wanki. Ñawin ya puanki. Me lo leerás. Ñawin chapuwan. Ñawin ya puanki. Y ahora lo demás, sí, por favor, trabajen ustedes, trabajen. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer los negativos? ¿Ya? En caso de negativos, estimados, simplemente agrego el mana y el chu. Si aquí has puesto rantipusu, ¿cómo sería en negativo? En negativo dirían mana Rantipusunchu. rantipusu chu. Ya está. Y mi expresión sería no se lo compramos para ellos. Ahí está. Los negativos. Mana rantipusu. ¿Ya? Keita, Hankuna, Llankangits. Entonces, estimados amigos, creo que con esto terminamos este cuarto libro. Hay un quinto libro todavía que tenemos y vamos a empezar el día lunes, ¿ya? El día viernes, por favor, estimados amigos, vamos a tener una evaluación de todo este texto que hemos avanzado, ¿ya? Creo que hemos avanzado un poco más el texto. A ver, voy a verlo, pero está todo, ¿ya? Fanny, a ver, Fanny, ¿en qué podemos ayudarte, Fanny? Ya, Chachi, ¿no sería mejor dar examen el día lunes, por favor? ¿Y qué temas vamos a dar el examen? Sería bueno que usted nos ayude, por favor, porque creo que es largo. Ya. Mira, sería bueno el día lunes, pero el tema es que, mire, hemos terminado el libro. Entonces, a la siguiente clase tenemos que entrar ya al otro texto, que es el texto número 5. Entonces, para eso vamos a terminar mañana de una vez el libro 4 que tenemos. Y luego sí entramos al texto 5 desde el lunes, así de manera ya completa. El texto 5 es amplio, también casi 120 hojas, creo que es el texto 5. Y eso también vamos a tener que avanzar. ¿Ya? Por esa situación. Ah, otra cosa, estoy justo organizando algunas, en este caso, las evaluaciones para enviarles el enlace para que ustedes puedan repasar otra vez. Si, por ejemplo, todas las evaluaciones pueden darlo otra vez. Ya les voy a enviar el enlace, así bien ordenadito, para que puedan trabajar. ¿Entendido? Gracias a Daniela Karen. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, estimados. Aquí también el MOOC. Vamos a trabajar el MOOC transitivo. Eso sí es facilito, ¿ya? Mira, vean lo siguiente. En esta página donde nosotros manejamos siempre nuestro curso, ya, por favor, les voy a agregar ya hoy día. Somos el segunda temporada, ¿eh?
Ya, aquí en donde dice segunda temporada, vamos a crear una carpeta del libro 5. Les voy a agregar ya el libro, por favor. Vayan a imprimirlo y trabajemos con eso. Entonces, estimados amigos, el día viernes la evaluación y el día lunes empezamos con el libro número 5. Y después de terminar con el libro 5, vamos a entrar a lo que es algunos temas de preparación para lenguas originarias. ¿Ya, Fanny? Fanny, a ver, vamos. Ya, gracias, profesor. Yo soy también a cargo de la profesora, la profesora Fanny Miranda. Profe Lori, solamente para preguntarle cómo nos va a enviar las evaluaciones para poder volver a repasar. Sí, justo estoy ordenando y les envío todos los enlaces cuando lo tenga listo, ¿ya? A la carpeta nos va a mandar esto. Sí, a la carpeta va a actualizarlo. Y ahí les voy a enviar comunicado, que está todo ya ordenado, todo les comunico. ¿Ya? Entonces, en eso nos quedamos, estimados. Tupaconanchis-cama. Buena chicama, ya chachi. Bueno, ya Chicama. Tupaconanchis-cama. Ahí ya hay puta. Tupaconanchis-cama. Ya, chachi. Alguien tú te cacho. Allintut.